Creo que nos tocaba leer los dos libros de Macabeos. ¿Qué Mucha me sangre. cuentan? A ver, porque Maru, estuvimos hablando con Maru hace un ratito, se excusa de no poder estar eh, y por temas personales y bueno, pero me decía que leyendo Macabeos y también desde cómo se está viendo el tema de Palestina, Israel, ahí en España dice que le estaba dando cosa leer Macabeos. Le estaba dando cierta sensación encontrada. Así que bueno, eso es lo que ella me ha comentado con esto del Y tema a de la mí, matanza, el genocidio que se está haciendo y bueno, todo eso. Sí, Mechi, querías decir algo. no, digo que es llamativo, está bien, eran 200 o 100 años antes de Cristo, pero Sí. todo era guerra, 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 terminan, arrancan, arman ejército, Sí. van, matan, vuelven. Es tremendo. O sea, esa es una Mm. tierra de mucho conflicto continuo. Y bueno, no, yo creo que nunca se terminó de solucionar. Sí. A mí yo cuando leí primero Macabeos y bueno, se me hago un lío con tantos nombres, porque además el padre se llama igual que el hijo, que igual que Sí, el nieto. sí. Pero bueno, y cuando leí dos Macabeos dije, ahora viene la continuación. No, No, es prácticamente lo mismo, pero con una visión diferente, con una mirada diferente, con una mirada, hola, con una mirada donde Dios está más presente, donde la intervención de Dios es como que ellos por lo menos la manifiestan en visiones, en milagros, en victorias, en castigos, o sea, como que Dios claro, maneja todos los hilos. claro, Eh, sí, tiene como una intención diferente, ¿no? Dos mm, macabeos que uno macabeos. sí. Pero bueno, Eh, mucha sangre. sí, bueno, eso, imperdible. ¿Vos habías visto el video del encuentro anterior, Mechi? ¿Pudiste llegar a Yo ver? lo, yo estuve en el Ah, estuviste. encuentro. Ah, claro, Sí, no, porque viste esto que habíamos hablado de las diferencias, sí, 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 eh, sí, sí. Sí, sí, es lo que habíamos visto, justamente, pero bueno, claro. no, No, no está lo había bien, leído y cuando lo veo digo, sí, sí, realmente es todo lo que contaste, lo que dijiste, claro, sí. sí, sí. Sí, está muy marcado eso de las diferencias de la perspectiva de esa historia, ¿no? De cómo se Sí, cuenta, sí, tanto de los saduceos como de los fariseos. Se nota, va, sí. por lo menos a medida que yo lo fui leyendo, se notaba mucho eso. No entendí mucho lo Sí, porque son los reyes Seleucidas, todos que contra sí, Judea, sí, contra esos los... son, claro, son griegos, Sí, no propiamente de Grecia, sino que es fragmento de lo que quedó del imperio de Alejandro Magno. claro, Israel claro, había quedado en lo que era la parte dividida de Egipto, que comprendía Egipto y Israel. Entonces, lo que era Siria y actualmente Turquía, que sería en ese momento Asia Menor, claro, Asia Menor y Siria, bueno, esa zona estaba disputada entre los Seleucidas, que eran los que estaban en Asia Menor y parte de Siria, y los Ptolomeos, que estaban en Egipto. Entonces, pobre Israel quedó ahí en el medio. Entonces, era una claro. disputa de quién se quedaba con eso. Claro, ¿y con quién se aliaban? Sí, Los judíos. Sí, claro, bueno, bueno, encima de eso, sí, porque los Ptolomeos por lo menos fueron un poco más gentiles con los con los judíos, judíos. pero bueno, después los Seleucidas fueron los que provocaron esta persecución religiosa, profanación del templo y bueno, todo lo que hemos leído. Claro, claro, claro. Hola Eh, Lili, hola Pa. Hola. a mí no sé, a diferencia de lo que hemos leído hasta ahora, y a pesar de que nos diste una introducción, eh, no logro comprender, no, no, no.
no puedo enganchar ¿Qué la cosa? historia, los hechos, no sé qué es lo que me pasa con esto. Eh, y me pregunto por qué hace tanto hincapié, eh, principalmente, bueno, al principio con la lengua, ¿no? Con, con que están presentados los libros según en qué religión, que dice que, bueno, que para los católicos eh, está presentado de una manera, para los protestantes otra. No logro, que es la primer parte, entonces después me lleva a que no pueda entender el qué de la cuestión, de por qué pegan, o bueno, todo lo que estaba hablando recién Mercedes, que lo vimos en otros textos, ¿no? Ujú. Pero el origen de estos macabeos me tiene perturbada, no lo entiendo. No hay caso. Origen, ¿vos estás hablando del texto o lo que cuentan en el texto? Bueno, primero leí porque agarré de todo un poco para poder llegar a tener una leve idea hoy. Ujú. En la introducción del libro de los Macabeos, aparte de que escuché un resumen, y Sí. siguen con el hincapié del griego, de toda esta parte, ¿no? Que la lengua griega, que su lengua original, que los protestantes, Ah, como, ¿no? Ah, Bueno, me enredo ahí, sinceramente. sí, sí, no sé si es para que te enríes tanto en eso. Es un texto y no sé si también te estoy logrando entender. Ajá, A ver, es un texto que está en los católicos y en los judíos en su canon no lo incluyen, después los protestantes tampoco, porque su base o su texto original es en griego. Entonces es como un criterio que tuvieron ellos. Igualmente creo que Primera de Macabeos estaba en hebreo o arameo, pero es como que tampoco tuvieron el original, por así decirlo, entonces lo dejaron de lado. Además de que, por más que la otra vez salió esta pregunta, ¿cómo puede ser que no incluyeron Macabeos cuando es uno de los más nacionalistas? Un texto claro. ultramente nacionalista y además que tiene el origen de la festividad de Hanukkah, el candelabro, ¿no? sí. Em, que va, es, por lo menos en cultura general, sabe que es una festividad de los judíos, Hanukkah. Eh, pero por lo que yo leí, lo que estuve investigando, no lo incluyen primero por esto, por el tema del idioma. Y además, justamente vieron que Judas, se me fue el nombre del otro, bueno, Simeón, Jonatán, Jonathan, sí. vieron que los nombraban sumos sacerdotes. Sí. Obviamente, eso quiere decir que eran del linaje sacerdotal, por ende, eran saduceos. Justamente los que cierran en el año 90, más o menos, en el 90 después de Cristo, el canon hebreo, el canon del Tanaj, de lo que hoy conocemos como Biblia judía, fue la facción farisea. Uno más uno, dos, me parece. O sea, por eso ahí es parte del contexto que, bueno, ahí ahora podemos entender por qué en los católicos sí, los protestantes no, los judíos tampoco, los ortodoxos sí. En el caso de los protestantes es por esto, que es un texto que el original sería griego. Por eso los denominados deuterocanónicos son los que incluimos nosotros, católicos y ortodoxos solamente. El protestante es como que toma lo mismo que el judío, más el Nuevo Testamento. No más. Solo eso. Y se lo Sí, si me considera permitís, apócrifo. Que, o sea, no si- prohibido, sino afuera externo. ¿Qué pasa? no, sí, digo, si me permitís un cachito, digamos, de Sí. alguna manera, porque yo a veces leo en páginas de redes sociales que algunos dicen, los católicos agregaron libros, que esto, que lo otro, o sea, va.
El problema, para tenerlo claro y no entrar en discusiones vanas, ¿sí? Porque por ahí esto, a veces hablar con personas que no quieren escuchar Mm. es gastar energía de gusto, pero cuando se puede aclarar está bueno. El tema este de precisamente como decía Juan José, como estos deuterocanónicos fueron formados en la diáspora, el temor de aquellos judíos fanáticos era que estuvieran contaminados con otras cosas fuera de Israel. Y es de alguna manera una de las ramas de los judíos que no los aceptó en su canon. Y nosotros sí lo aceptamos porque estaba en otra rama, o sea que algunos judíos estuvieron también aceptando esos libros porque eran de alguna manera comprensión de inspirados. Claro. O sea que ya la división de los judíos lleva a la división nuestra con los protestantes, que por alguna razón Lutero tomó aquel canon original de los judíos sin los deuterocanónicos, ¿no? Y obviamente tiene que ver un poco con ese idioma y esa historia media perversa, qué sé yo, no sé llamarle así. Pero a mí me llama la atención, Juan, vos decías que los primeros, el libro primero de los macabeos, viste que se los nombraba sacerdotes, ¿cierto? Claro. Y que Sí, esos eran, digamos, de Sadoc, ¿no? Saduceos. claro, tenían Eh, una mirada más saducea, sí. Claro, bueno, de todas maneras, yo estuve más o menos rasqueteando y tratando de Ujú. quedarme con una síntesis, porque es complejo el tema de Sí, que hay uno que se juntó con el otro, que se pelean, que van, que vienen, que luchan, sí, se me sí. mezcla la gente. O sea, encima que no son Juan y Pedro, tienen cada nombre que mamá mía. Entonces, yo traté de hacerme una idea, y obviamente el primer libro de Macabeos me parece que apunta a esto que decía Juanchi, a la identidad, ¿no? Por eso el nacionalismo que él marcaba tiene que ver con la identidad y las tradiciones, ¿sí? Judías. ¿M? Y obviamente la ley ahí en el medio, con el tema de la consolidación política y demás. Pero el segundo, si bien dice que es complementario, y bueno, a mí mucho no me agregó, simplemente me hizo ver otra cosa, en la doctrina de la resurrección que aparece por ahí, ¿no? Y eso que los saduceos no creían en la resurrección, entonces digo, ahí hay un cambio entre la purificación del templo, esto de la resurrección que aparece, ¿no? Introduce un poco esta vida después de la muerte. Y bueno, en algún aspecto, digamos, me parece que para mí, tratando de simplificar un poquito esto, es esa sencillez que yo le encontré para mí. Puede Sí. ser que me falte mucho más, sí, puede ser, pero en este trago, en este Mm. filtro, he descubierto esto, ¿no? El martirio, la fe, la locura, Sí. las luchas, pero tratando de sostener la pureza, tratar de rescatar aquello de que había sido contaminado. Y por último, como digo, aparece eso de la resurrección, que bueno, es un poco lo que después Jesús discute con los fariseos, ¿no? Estando los saduceos y los fariseos ahí, unos que creían, los otros que no. Bueno, creo que ahí me falta poder encontrar el nexo, porque no me doy cuenta, así tal vez con tanta lectura no me simplificó el tema de por qué, siendo estos saduceos, en este caso aparece la resurrección y después hay otro grupo de Ah, saduceos que no la aceptan, ¿no? no, no, guarda, porque Segunda de Macabeos tiene una mirada más farisea, Fariseo, es lo que a mí me pareció. sí, Porque, perdón, los fariseos son los que defienden más la ley, la pureza y todas esas exacto. cosas, más Por que los eso, saduceos, ¿no? claro, por Claro, eso a vos, Mechi, te pasó que, ¿cómo? ¿No es la continuación? No, claro. es justamente Segunda de Macabeos, es tomando la figura de Judas Macabeo, como ejemplo primordial de líder nacional. ¿Por qué? Porque él fue el que no se alió con el extranjero, como dice la ley, que él en Primera de Macabeos a Judas lo muestran luchando un sábado. En Segunda de Macabeos a Judas lo muestran cumpliendo el sábado. Mm. Entonces, ahí vemos más esta mirada farisea. En Primera de Macabeos vemos que Dios casi ni se mete. En Segunda de Macabeos, Dios mete mano.
más activamente. Justamente son estas miradas de estas dos facciones, en la que una está más la libertad humana y en la otra, bueno, sí, la libertad, pero también los designios de Dios, ¿no? Bueno, y además de que profundiza y agrega algunas cosas más de Judas y no de los hermanos, por eso termina con él, la historia de Segunda de Macabeos. También agrega esto de la resurrección y qué pasa con los mártires. Y bueno, y la figura de estos ángeles que aparecen en las batallas y son un torbellino en medio del ejército, eso también son miradas fariseas. Eh, mm, que también podríamos decir, ¿y por qué no lo incluyeron entonces, por lo menos, Segunda de Macabeos? Supuestamente vi en otro lado porque hay un suicidio en Segunda de Macabeos. En una parte en la que dice que, que los griegos estaban tomando una torre y que hay uno que hizo como 2 o 3 intentos de matarse, que dice que se dejó caer en la espada, que después se tiró por la torre y bueno, al final se destrozó contra el suelo. Entonces es como que bueno, atentar contra su vida obviamente es ir contra los designios de Dios. Entonces, capaz que también por eso no incluyeron a Segunda de Macabeos en el canon. Un poco mejor explicado, si tienen Ciudad Biblia, en la página 37, 38 y 39 van a encontrar cómo fue más o menos establecido el canon del Antiguo Testamento. Y está esto. eh, de, por ejemplo, el canon del Pentateuco, de los históricos y proféticos, de la traducción griega, que justamente la traducción griega, ¿dónde se hizo? En Alejandría, Egipto. Y ahí vemos esto ¿no? De la relación que tenían los judíos con los ptolomeos, la buena relación. Por más que después hubieran otras colonias judías en Asia Menor. Em, Y bueno, y por último la de los escritos. Y después sigue todo como va cerrando en los 24 libros que comprende el canon hebreo, según ellos, ¿no? Em, pero sí, ahí en esas 3 páginas tienen bien explicado eso, cómo se fue formando el canon judío del Antiguo Testamento. Después sigue con el nuestro. Bueno, y sigue un poquito más en la 40. Sí. Bueno. eh, ¿Quién más quiere agregar? ¿Quedó claro, Mechi y Sandra, la explicación? Bien. Sí, ahora una pregunta. Sí. ¿En Egipto qué hablaban en esa época? Y griego, Ah, griego, porque sí, cuando vos decís fue escrita en Egipto y estaba claro, no, escrita en griego, claro, sí, 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 porque, era parte del, claro, exacto, a ver, primero que lo que conocemos como Egipto y los jeroglíficos y todo, el sí. egipcio tenía 3 lenguas y los jeroglíficos era una escritura sagrada, no se la hablaba, se hablaba otra, que no me acuerdo ahora. Ah, Em, Nombres raros tenían, más allá sí, de los sí, sí. jeroglíficos, que es lo más conocido de Egipto, del antiguo Egipto. Después, en el 330 y algo, 340 y algo, es cuando Alejandro Magno ocupa Turquía, Siria, perdón, yo lo estoy haciendo viendo yo el mapa de frente, ¿no? Ocupa Turquía, Sí, que sí, es sí, sí, sí. el Asia Menor, Siria y Egipto. Y después de ahí se va ocupando todo lo que es Irán, Irak, todo ahora hasta la India, parte de la India. Estoy hablando del 300 y pico antes de Cristo. Acá la historia de los macabeos es 200 años después. Bueno, justamente Sí, Alejandría es una de las tantas ciudades que él hace construir a su nombre. Y lo que claro. hizo
lo que hizo Alejandro Magno justamente era este proceso de helenización, de hacer el griego una lengua universal en aquel entonces y, y bueno, y llevar la cultura griega a otros lados. Justamente, ahora retomando la parte de los macabeos, justamente es lo que quisieron seguir haciendo los descendientes de los generales, ¿no? De lo que quedó el imperio griego destrozado, porque se trozó en diferentes partes. Y bueno, y justamente eso, después llegan los seleucidas que buscan imponer la lengua, las tradiciones, vieron que querían hacer un gimnasio, una academia, el templo lo profanaron y lo hicieron para Dionisio, no sé quién más. Bueno, pero es justamente por eso en Alejandría se hablaba en griego, y escribieron los judíos en griego, tradujeron Bien. lo que es la Septuaginta, esa, lo que se dice tradicionalmente que eran 70 escribas que tradujeron al griego los textos originales del hebreo y milagrosamente todos le acertaron, o sea, era una fotocopia, 70 copias iguales eran. No, ninguno se confundió, ninguno agregó ninguna letrita de más, ninguna coma, nada. Esa es la Septuaginta. Eh, o la LXX que solemos ver a veces escrito. Lo resumen así, ¿no? La de los 70. ¿Cómo andas, Luis? Hola. ¿Me expliqué? ¿Quedó claro, Mechi? Y el resto. Ay, a ver si. Allí con el obispo, primera vez que un obispo, acabo de llegar, así que me engancho con mucho gusto. Ahí justo estábamos hablando por qué no incluyeron en el canon a los macabeos, los judíos, que nos había quedado la duda la otra vez. Y bueno, y gran parte era porque el canon lo cerraron los fariseos y hay cosas que no les gustaban, además de ser textos en griego, eh, no era de su agrado lo que escribía, o no era su intención teológica. Eh, Agrego una cosita sobre el griego que decías, sí, Juan. Esa idea de Alejandro Magno de universalizar el lenguaje como si fuese hoy el inglés, ¿no? El lenguaje helénico, o sea, el griego. Por eso se le llamó griego koiné, que es con el que está escrito originalmente los textos del Nuevo Testamento. Ese griego koiné que significa común. Ah, ¿Por qué? Porque era una cuestión que él había congregado tantos ejércitos de distintos lugares que para poder entenderse, para dar una orden para la batalla, imagínense si uno dice, no sé, gritaban fuego, ¿no? Para disparar, y unos salían disparando para un lado, otros tiraban fuego y otros hacían un asado, no sé. Digamos, para que llegara la orden como debía llegar, digamos que se generalizó un montón de esas cuestiones, creo que hasta, bueno, no sé si podría decir, se hizo más pulcro, me parece, no sé, según mi gusto, ¿no? Obviamente eso estoy hablando del griego koiné, el antiguo. Después se modificó un poquito para el moderno, ¿no? qué bueno, sí. Me sumo a la explicación porque es interesante, los macabeos finalmente, su estirpe, ¿no? Sus descendientes son los saduceos, en el grupo que manejaba el templo en la época de Jesús, son los que condenan a Jesús. De ser revolucionarios y patriotas terminan siendo los más cómplices de Pilato y de los romanos. Es tremendo eso. Así que de ese lugar es lógico que los fariseos, que eran muy nacionalistas, se opusieran a estos que eran más amigos del poder que de la ley, los saduceos finalmente, ¿no? Y el templo con el comercio. Ahora, en relación con lo que Juanchi decía, es también interesante rastrearlo, porque en el segundo, sobre todo en el segundo Macabeos, se afirma muy fuerte la resurrección de los muertos, cosa que los saduceos no
aceptaban, no aprobaban, y los fariseos sí. Así que si fuera por el tema de la resurrección, tendrían que haber incluido el libro entre los libros sagrados. Pero efectivamente pasó esto, primó más quizá el odio a los fariseos, a los saduceos, que esta cuestión teológica, ¿no? O sea, la política se mete siempre, de una u otra forma nos persigue, ¿no? Nos corrompe también. ¿Qué va a hacer? Bien, ¿qué más sucedió al leer Macabeos? Los que, los que se fueron sumando después. También quizás lo han notado, yo ahora no voy a fijarlo exactamente en el primero o segundo, pero sí en la evolución Ujú. de la historia de ellos, como en un cierto momento, capaz que ya lo dijeron, por eso tampoco quiero decir cosas que ustedes ya lo comentaron, ¿no? Pero ellos eran muy legalistas y defendían y dieron la vida por la ley, por el cumplimiento de la ley, por no helenizarse, digamos, ¿no? Por no, y hasta el punto de no pelear el sábado, de no luchar el sábado. Y eso en algún momento genera una masacre total, ¿no? Pero sin embargo después sí, después en eso van a cambiar, van a darse cuenta que no, que esa ley no servía, para la guerra no servía, evidentemente, ¿no? O no peleaban o tenían que flexibilizarla, ¿no? Y en eso me parece que, bueno, también este es pequeño detalle, ¿no? Como las leyes hay que también entenderlas y comprenderlas en un sentido profundo, que no valen por sí mismas, ¿no? Sino descubrir qué hay detrás de esa ley, qué motivó al legislador a ponerla y respetar no tanto la ley en sí misma, sino la voluntad de que lo legisló, la intención de que lo legisló, ¿no? No la ley en sí misma. Esto para mí Macabeos en eso también es ejemplificador. Bueno, y desde luego los testimonios que es un libro muy sangriento, ¿no? La verdad que es un libro muy sangriento. Pero el testimonio de esa madre con los hijos que los Ah, alienta, ¿no? Es tremendo. tremendo. Es tremendo, ¿no es cierto? Es tremendo, sí. Es increíble. Además, cómo va describiendo los tormentos con lujo de Sí, detalle, ¿viste? Es, sí. sí, Y la sí. verdad que uno queda así como pasmado, ¿no? Frente a esa mujer que los incita incluso, ¿no? Los incita a... yo te llevé en mi seno, tenés que... Impresionante. A mí no me deja de impresionar esa escena. Mm. Sí, Es como el anticipo o los precursores de Crónica TV, digamos, una manera así. sí, 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 chorrea un poco de Terrible. sangre. Sí. Perdón, tengo que retirarme. Bueno, bueno, No, Chao, chao. gracias, gracias. nos vemos. Chao, Mati. Sí, decí que llega un momento con los hermanos que no sé si, no me acuerdo, creo que no narra lo sucedido a cada uno. Llega un momento que, bueno, y los otros murieron también. Mm, Los otros fueron martirizados, no, omite. mm, mm. Menos mal. Menos mal. Para nosotros que lo leemos eso. Eh, sí. ¿Qué es la fiesta de las chozas? Decían, en algún lado leí eso. Sí, es la fiesta que, en la que celebran o recuerdan su estadía en el desierto, en la que Ah, obviamente tuvieron que vivir en chozas y recuerdan esa ah, etapa. está bien. Entonces, por más que tuvieran casa, en la terraza se armaban una carpita. Ah, eh, mira. Terraza, en el patio, lo que tuvieran. En la Em, época cristiana estaban festejando esta fiesta justo en Pentecostés, ¿no? claro, justamente Pentecostés, que incluso lo nombran ahí Ah, en, en, en Macabeos, así, nombrada con esa palabra. Que después justamente en la fiesta judía de Pentecostés es cuando los cristianos, los apóstoles, discípulos reciben el Espíritu Santo. Justo coincide con ese momento. Después veremos cómo se resignifica eso.
esa misma festividad, ¿no? Eh, o capaz que quedó el nombre por los 50 días solamente. Y justamente con esto de Hanukkah que estamos hablando es donde comúnmente vemos la menorá, que es ese candelabro de 7. Hay de 9, pero eso es para otra festividad. Para esto de lo que es Hanukkah se usa la de 7, que simboliza los 7 días de la semana, y la del medio representa el Sabbat. Eh, y bueno, justamente la purificación del templo. La purificación que hicieron los macabeos en el templo. Y Ujú. coincide que, y lo explica ahí, unos días después, 7 días después de la fiesta de Purim, que lo hemos visto con Esther, en el libro de Esther. Que cae en diciembre nuestro. Suele caer en diciembre para cerca de nuestra Navidad. Ahí está la festividad de ellos de Hanukkah. Pero bueno, ya no va a haber más sangre, o bueno, capaz sí, porque martirio va a haber porque vamos a leer los Hechos de los Apóstoles ahora. Mm. Pero bueno, martirio va a estar más para el final, pero no va a ser así tan detallado como el martirio de los 7 hermanos y la madre. Eh, pero sí, el próximo encuentro, a ver, lo digo así porque los que estaban antes me escucharon, vamos a tener este encuentro dividido en dos partes. Ahora la parte bíblica y la segunda parte, el mes de la Biblia. Pero bueno, un poco para ir cerrando este momento, esta primera parte, nos estaríamos encontrando después el 16 de octubre. Jueves 16 de octubre. Y ahí sí, solamente se va a leer Pentecostés otra vez. Em, los Hechos de los Apóstoles, que son unos 27 capítulos, por eso también es una lectura sola, porque de ahí después saltaríamos de vuelta al Antiguo Testamento. Pero bueno, solamente eso. Una lectura más linda, más conocida. eh, pero también porque aunque sea historia de la iglesia de los primeros tiempos, es un texto, un libro muy actual. O sea, está genial para revisarnos como iglesia, ¿no? O por lo menos eso también dice la introducción en mi Biblia. Eh, un texto muy eclesial y son las fuentes. Eh, así que es importante. También agrego un dato de color. eh, que no he encontrado el video del musical, pero hay un musical de los Hechos de los Apóstoles creado por Banuel, este grupo de evangelización en el teatro, que hace obras teatrales, que la música está hecha por Mahler y bueno, la dirección general Abregu. Eh, perdón, ahí. Em, ¿Cómo se llama el grupo? Banuel, ahí se los escribo por el chat. Que era Buenos Aires para la nueva evangelización, era, ¿no? Sí. Bueno, es un grupo de teatro que hace musicales. Está, bueno, Hecho de los Apóstoles. Yo he visto también, por otro lado, el de San Francisco de Asís. Bueno, Maximiliano María Colbe. Hacen La Pasión también. Hacen varios. Y bueno, y justamente uno de ellos es este, el de los Hechos de los Apóstoles. Eh, pero no he encontrado, que me hubiera gustado pasárselos, alguna actuación completa. Porque en ese disco que sí que pueden encontrar en YouTube completo,
y hay momentos que son puramente instrumentales o canciones que son de relleno, que tratan de, por ejemplo, la muerte de Tiberio, de Agripina, y que por ahí no es tanto que aparezca en los Hechos de los Apóstoles, en la Biblia, ¿no? Eh, pero bueno, es un dato de color por si les interesa y les gusta el teatro o la música, los musicales. Eh, pero bueno, Acá eso. en Junín hubo artistas famosos que Sí. hicieron eso. Este, la parroquia de San La Ignacio. bichería lo vi. ¿Lo viste, Lili? Es para no olvidarse. Sí, ese musical lo representamos acá en Junín, en el 2001 fue. No se Era escucha. chiquitito. Ah, ahí está. Vos eras Sí, chiquito, bueno, pero es el 2001, ¿no? nene del pueblo. Sí. San Esteban, Esteban, tú enseñas a ese tal Jesús y dices, bueno, bla, 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 ¿no? hermoso. Es Qué un... bueno. Y me apedrearon. Después pasa, aunque tenga eso, yo recién estaba mirando, cuando lo dijiste, yo lo había escuchado. Y Mahler no es poca cosa, Mahler, ¿eh? Creo que murió hace poco, si no me equivoco. Sí. Encontré solo pequeños fragmentos, sí, Sí, pero no entero, no lo he visto entero en ninguna parte. Si tenés algún link, aunque tenga el sí, resto de las cosas que no interesan tanto, está bueno, está claro. bueno. Gracias. Sí, sí. Sí, después de última, lo que es el disco completo se los paso porque yo lo encontré. Y bueno, a mí yo iba leyendo y me iba cantando la música que ya me acordaba y conocía. Digo porque me adelanté un poquito en los capítulos. Pero bueno, ese detalle de color. Lo que sí, ahora, bueno, como este es nuestro único encuentro en el mes de septiembre, en el mes de la Biblia, un poco para hacer algo en torno a esto y justo porque estamos trabajando muy fuertemente con la Biblia, tengo dos videos para mostrarles y uno justo me sirve para darle pie al otro. Solamente mencionar que este año se cumplen 200 años de la Sociedad Bíblica Argentina, la de los protestantes, los evangélicos. Em, y bueno, un poco también los dos festejamos, ahora van a ver que tanto los católicos como los protestantes, acá en Argentina festejamos el mismo mes. eh, no, acá en Argentina no, creo que en todo el mundo festejamos el mes de la Biblia en septiembre. Pero bueno, yo no hablo más y ya les comparto un video para, para recordar esto del mes de la Biblia. A ver dónde es este. Bien, el primer video es de un marianista, eh, es de un catequista, un teólogo marianista de Caballito, que bueno, un poco hace mención a esto del mes de la Biblia. Igual es un video viejo, pero nos sirve para esto. ¿Por qué septiembre es el mes de la Biblia? Porque en este mes recordamos dos eventos muy importantes para la historia del cristianismo. Y es un mes que une dos tradiciones muy grandes para el cristianismo, como lo es la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Evangélica y Protestante.
En primer lugar, el 30 de septiembre, la Iglesia Católica Romana conmemora el día de San Jerónimo, quien fue el traductor de la Biblia Vulgata. Jerónimo tradujo el Antiguo Testamento hebreo y el Nuevo Testamento griego, ambos al latín, la que era la lengua oficial de la Iglesia Católica. Las iglesias evangélicas y protestantes recuerdan que un día 26 de septiembre de 1569, en Suiza, se terminaron de imprimir los primeros 260 ejemplares de la Biblia en español conocida como la Biblia del Oso, llamada así por la ilustración de su portada, donde un oso intenta comer miel de un panal que está colgado en un árbol, siendo la iglesia el oso y la miel la palabra de Dios. Esta traducción fue hecha por Casiodoro de Reina y luego sería revisada por Cipriano de Valera, convirtiéndose en la traducción Reina Valera, la de mayor circulación en el mundo de habla hispana y la más apreciada por las iglesias protestantes y evangélicas. Anímate a leer la Biblia. En ella te encontrás con el Dios de Jesús y te encontrás con Dios mismo. Bien, como ven, y justamente mañana, hoy es 25 de septiembre, mañana 26 de septiembre es la fecha esta que dicen de la impresión de esa Biblia como tanto luchó el pobre Lutero, en la lengua vernácula de cada pueblo. Entendible para todos. Y bueno, y justamente eso nos lleva al video de hoy, de ahora, que es de un miembro de la Sociedad Bíblica Argentina, que justamente cuenta un poco esto de la historia, cómo en Argentina esta sociedad se fue formando y fue con esta intención de que la palabra llegue a todo el pueblo. Cosa que, bueno, los hace estar varios cientos de años adelante de los católicos. Pero bueno, es un ejemplo importante para seguir y además también su teología bíblica es bastante rica, de la cual tenemos mucho para aprender. Esperen que pongo el video. Ahí está. Ahí va. Comparto. Hace 500 años, el conquistador español llegaba a América Latina. Mientras tanto, Europa era sacudida por otro fenómeno, la Reforma Protestante, que enseñaba como primer punto que todo el mundo debía leer la Biblia. En 1969 salían de una imprenta en Basilea, Suiza, los primeros ejemplares de la traducción completa de la Biblia al español, hecha por Casiodoro de Reina. Pero ese mismo año, 1569, Felipe II establecía la Inquisición en América. Entonces, la Biblia en castellano quedaba prohibida en nuestros puertos. Y así pasaron 3 siglos. Pero en 1806, un comerciante inglés, Robert Cowie, vio que la mayor necesidad de nuestro pueblo era la palabra de Dios. La Sociedad Misionera de Londres, que había enviado hombres como David Livingstone a África, envió al joven David Hill Creighton, convirtiéndolo en el primer misionero evangélico en pisar nuestro suelo. Los 600 Nuevos Testamentos que trajo tuvieron que ser desembarcados en Montevideo por causa del conflicto de las invasiones inglesas, pero algunos ejemplares lograron arribar a las costas de Buenos Aires. Uno de esos ejemplares estaba en manos del presbítero Manuel Alberti, miembro de la primera Junta de Gobierno surgida del Cabildo Abierto del 25 de mayo de 1810. Las autoridades religiosas obligaron a la gente a devolver todos los libros. Pero ese primer informe concluye con estas palabras que son un testimonio casi profético para nosotros. Haber propagado bajo cualquier desventaja la palabra de Dios es algo que siempre debe hacerse. Esa palabra tendrá su retribución.
En 1818, mientras San Martín preparaba la campaña al Perú, llegó Diego Thompson. Como director general de escuelas, con sueldo del Cabildo, usó porciones bíblicas como libro de texto. Su amistad con próceres de la independencia abrió puertas para que los niños fueran instruidos en la palabra desde la temprana edad. Como escribiría Juan Mackay, los nuevos cristianos aparecieron no con espada, sino con la Biblia. En 1825 llega a Buenos Aires John Armstrong, primer representante oficial de la Sociedad Bíblica, marcando el inicio de 200 años de misión ininterrumpida. El mismo día que Bernardino Rivadavia asumía como primer presidente argentino, Armstrong le envió 500 nuevos testamentos para las escuelas femeninas de Buenos Aires. La respuesta llegó de inmediato. Mariquita Sánchez de Thompson agradeció en nombre del presidente a través de una emotiva carta que aún conservamos en la Sociedad Bíblica. Mientras en los salones se discutía de política, en los hogares y en las escuelas comenzaba a germinar la poderosa semilla de la palabra de Dios. Los tiempos de Rosas fueron muy difíciles para la obra bíblica. El informe de 1848 dice que no hay nada que informar. No hay parte del mundo con la que esté relacionado el nombre de cristiano que tenga más necesidad de las Escrituras y que, sin embargo, presente mayor resistencia a su introducción. Las Biblias fueron quemadas junto con desnudos pictóricos en Plaza de Mayo, frente al Cabildo. Pero llegaban hombres como Allen Gardiner, quien en su afán de traducir la Biblia para los tobas en el norte y ganar para Cristo a los yaganes en el sur, dejó su vida junto con sus compañeros por la enfermedad, el frío y el hambre, en una epopeya que sacudió a todo el mundo cristiano. Y comenzaba el trabajo de los colportores. Estos vendedores de Biblias como Andrés Milne, Francisco Pensotti, Evaristo Suárez, Ferrarini, Sigiali y decenas de héroes más recorrieron cada rincón de la Argentina, ofreciendo la palabra de Dios en cada ciudad, cada rancho, cada taberna, cada gobernación, cada hospital, cada cárcel, buscando llegar a cada corazón con el mensaje del Evangelio. Eran hombres sencillos, pero llenos del poder de Dios y de pasión por las almas. Ellos creían que la distribución de la Biblia era el arado que preparaba el terreno para predicadores y misioneros. Tenían una convicción que debemos revitalizar como iglesia en Argentina, que la palabra de Dios actúa por sí misma. Dios convence de pecado, produce el nuevo nacimiento, revela a Cristo, crea nuevos afectos, libera de los vicios, sana y trae nueva vida por medio de su palabra. Es el Espíritu Santo por medio de su espada quien resucita las almas, no nuestras técnicas o nuestras estrategias. En 1877, José Mongiardino salió del norte argentino hacia Bolivia. A pesar de las amenazas, continuó, pero fue asaltado y asesinado a pedradas en las montañas. Su cuerpo fue arrojado a un río con una piedra atada al cuello. El sacerdote local se negó a sepultarlo en la ciudad. El informe dice: ellos son hombres que han probado y visto por sí mismos que el Señor es bondadoso. No consideraron sus vidas preciosas para sí mismos, con tal de terminar su carrera con gozo. Y así fueron naciendo las primeras iglesias. Bareto, que había iniciado su ministerio como colportor, escribía hace 110 años: las sociedades bíblicas no solo nos han dado el libro, a ellas les debemos algunos de los mejores predicadores en los púlpitos sudamericanos. A falta de seminarios, muchos jóvenes han tenido que tomar una maleta y hacer su escuela en el campo de batalla del colportaje, golpeando de puerta en puerta, oyendo y contestando toda clase de objeciones, sufriendo insultos y recibiendo amenazas. Han ganado experiencias que jamás cambiarían por el más alto título universitario, leyendo el libro de la realidad,
han aprendido a conocer las necesidades espirituales y morales del pueblo. Al subir al púlpito, hablan con una eficacia que no hubieran alcanzado sin pasar por esa ruta. Casi me atrevo a decir, decía Barreto, que el colportaje es moralmente obligatorio a todos los que aspiran al ministerio. Los informes de aquellos años están llenos de historias vibrantes. Por ejemplo, este año estuvimos reunidos con el presidente de la Nación, Domingo Faustino Sarmiento, hablando de la importancia de la palabra de Dios para nuestro pueblo. O testimonios como: el pueblo de Dios está viviendo un tiempo sin precedentes. Por primera vez el gobierno permite a las iglesias predicar al aire libre. Y donde estaba la iglesia, estaba la sociedad bíblica. En 1966, hace apenas unas décadas, los líderes de todas las denominaciones evangélicas de Argentina afirmaron: ahora la responsabilidad es nuestra. Somos los argentinos quienes debemos llevar la palabra a nuestro pueblo. Hoy la obra bíblica recae sobre cada creyente. La protagonista es la Iglesia de Cristo. Y la sociedad bíblica es el paje de armas, proveyendo la espada para que la Iglesia cumpla su misión. La palabra que fue prohibida, hoy es proclamada. La palabra que quisieron quemar, hoy enciende la alabanza del pueblo de Dios. La palabra que nos enseñó a leer, hoy nos enseña a vivir para su gloria. Bueno, comentarios si quieren agregar algo. Parte de la historia desconocida para mí. Parte, ¿no? Algo más, algo por ahí conocía, pero no tan detalladamente. Y bueno, obviamente de su punto de vista, han entregado convencidos de su trabajo, ¿no? Y bueno, esto es parte también del comprender la coyuntura en la cual estuvieron ellos tratando de entrar en un momento, ser despreciados. Es parte del ser cristiano, creo, ¿no? En todos lados. Creo que si desde los Hechos de los Apóstoles para acá, me parece que más o menos caemos todos en una persecución, ¿no? Y como hace unas semanas atrás en Etiopía, ese asesinato masivo de cristianos también, ¿no? No sé si cristianos católicos, cristianos evangélicos, cristianos coptos, no tengo idea. Eran cristianos, ¿sí? Que celebraban la vida, que celebraban a Jesús. Nada más que eso para decir, porque no, realmente gracias porque no lo conocía. A mí me había caído tiempo atrás este video. Yo la última parte no la recuerdo, no sé si lo llegué a ver entero, como ahora. Y también para mí fue un aprendizaje muy grande. Yo no me imaginaba esa presencia de 200 años de ellos evangelizando con la palabra en Argentina. Impresiona la cifra, impresiona la cifra. Y cómo me hace entender cosas, porque cuando estábamos en la zona de allá del norte, de Montequemado, el Impenetrable, con el padre Enrique, con el padre Severiano, etcétera, etcétera, había comunidades anglicanas. ¿Y de dónde salieron anglicanos acá? Y efectivamente hubo misioneros antes que nosotros en algunos lugares, que llegaron con la palabra y a anunciar a Jesús. Pero es una historia desconocida efectivamente para nosotros. Hay toda una historia de la evangelización de ellos. Uno se queda a veces con esta cuestión medio no sé si decir ridícula, no es la palabra que estoy buscando, pero de los carismáticos que tienen, del testigo de Jehová, del mormón, que efectivamente son deformaciones que no pertenecen a las sociedades bíblicas justamente. Y uno se queda a veces, como ellos son colportores, como dicen, no van puerta a puerta, uno asocia estas iglesias serias, digamos, ¿no? Porque son iglesias de verdad, con estos pastores truchos
y metemos a veces todo en la misma bolsa, me parece, y es una injusticia hacia mucha de esta gente que dio la vida por la palabra, ¿no? Y tiene una coherencia fantástica que ojalá tuviéramos nosotros también. Así que sí, la verdad que vale la pena rescatar como parte de la historia de la fe en América Latina la presencia de esta gente. Increíble, ¿no? Que antes le preocuparse por la traducción a los idiomas, ya en aquella época, los idiomas nativos, ¿no? Originarios, la palabra. Es impresionante, es Eso. impresionante. Bueno, justamente esto es para eso, ¿no? Para reflexionar, para tomar ejemplo de hermanos, porque son hermanos, son cristianos como nosotros. Y como dice Luis, sí, a lo mejor a veces el árbol nos tapa el bosque. Muchas cosas raras que por ahí nos parecen, nos tapa lo valioso de ellos. eh, o de los que sí hacen realmente bien las cosas. Y, y bueno, y eso, tomarlo como ejemplo para nosotros, que somos cristianos, pero bueno, muchas veces los católicos nos caracterizamos porque lo que menos conocemos es la Biblia, la palabra. Vos sabés que, perdón que te interrumpa, Juanchi, Ah, sí. pero vos sabés que en este momento acaba de llegarme un pedacito, ¿no? De la palabra donde dice, "Y el Espíritu Santo habló a las iglesias, ¿no? Iglesias, en plural. Eh, Estaban en la barca de Pedro pescando, se llenaron las redes y resulta que llamaron a los de la otra barca. ¿Sí? Señor, aquellos están hablando, están sanando y están curando. ¿Querés que los callemos? ¿Querés que los paremos? El que no está contra mí está conmigo, ¿no? O al revés, el que está conmigo no está contra mí. Ah, entonces, ¿hay posibilidades de que el espíritu se mueva por caminos que nosotros no conocemos y nos estemos privando de la riqueza que tal vez otros tienen para compartir, ¿no? Pienso, qué sé yo.